Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que todos llevamos dentro, aunque muchas veces no sabemos ponerle nombre. Es un dolor siglesis de vienda silencioso, profundo, que camina por nuestras calles, que se sienta a la mesa en nuestros hogares, que se acuesta cada noche junto a personas que aparentemente lo tienen todo, pero que por dentro sienten que algo les falta. Es un vacío extraño, incómodo, persistente, no hace ruido, pero pesa. No grita, pero desgasta. Es el dolor de la ingratitud, de la ceguera del alma, de vivir como mendigos espirituales sentados sobre un tesoro inmenso sin darnos cuenta de que está justo debajo de nuestros pies. Y déjame decírtelo desde el principio, sin rodeos y con amor, pero con verdad. Ese vacío que te roba la paz, esa sensación constante de insatisfacción, no viene de lo que te falta, viene de tu incapacidad para ver lo que ya tienes. Sí, así de fuerte te lo digo, porque lo he visto demasiadas veces. He visto vidas quebrarse no por la pobreza, sino por la ceguera del corazón. Cuando una persona deja de valorar lo que tiene, se convierte en el ser más pobre del universo, aunque tenga cuentas bancarias llenas, títulos colgados en la pared y armarios repletos de ropa que nunca usa. He visto matrimonios romperse no porque no hubiera amor, sino porque dejaron de ver el milagro cotidiano de tener a alguien que los espera cada noche. He visto hijos llorar frente a una tumba, arrepentidos por las palabras que nunca dijeron, por el tiempo que nunca dieron, por los abrazos que se guardaron pensando que siempre habría un mañana. Y lo más doloroso de todo es esto: Dios nos dio ojos para ver, pero nosotros elegimos no mirar, elegimos compararnos, elegimos quejarnos, elegimos vivir como si todo fuera un derecho adquirido y nada un regalo inmerecido. Vivimos reclamando, exigiendo, esperando más, mientras pasamos por alto los milagros que nos rodean a diario. Déjame preguntarte algo y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste de verdad a las personas que amas y sentiste una gratitud profunda por tenerlas en tu vida? No hablo de un pensamiento rápido mientras miras el teléfono o respondes un mensaje. Hablo de ese momento en el que te detienes, miras y el corazón se te llena de asombro porque comprendes que esa persona podría no estar mañana, que no te pertenece, que es un regalo inmerecido, un milagro que se renueva cada día. La mayoría de nosotros ha perdido esa capacidad de asombro y eso, hermano mío, es una tragedia espiritual mucho más grande que cualquier crisis económica o problema material. El mundo moderno nos ha convertido en expertos coleccionistas de insatisfacciones. Siempre hay algo mejor, alguien mejor, una vida más atractiva que la nuestra, un coche más nuevo, una casa más grande, un cuerpo más perfecto, una existencia aparentemente más emocionante. Las redes sociales nos muestran versiones editadas de la realidad, momentos cuidadosamente seleccionados, vidas que no existen como nos las presentan. Y nosotros tomamos esa mentira pulida y la comparamos con nuestra realidad cotidiana, imperfecta, cansada, humana, y concluimos que nuestra vida no es suficiente. Pero lo que realmente nos falta no es algo externo, nos falta visión espiritual, nos faltan ojos para ver lo sagrado escondido en lo ordinario. Nos falta un corazón capaz de agradecer el pan de cada día antes de exigir el caviar que creemos merecer. Y mientras vivimos atrapados en esta carrera interminable hacia más, hacia algo que nunca termina de saciarnos, la vida se nos escapa entre los dedos, como arena que no supimos sostener. No porque no tuviéramos nada, sino porque nunca aprendimos a apreciar lo que ya estaba ahí. Y quiero dejar algo muy claro desde ahora para que no me malinterpretes. Esto no es una charla de pensamiento positivo ni un discurso de autoayuda superficial. No estoy aquí para decirte repite frases bonitas frente al espejo y todo va a cambiar. Lo que voy a compartir contigo toca algo mucho más profundo, algo que puede transformar radicalmente tu manera de vivir, de amar y de mirar la realidad. Porque apreciar lo que tienes no es una técnica psicológica para sentirte un poco mejor. Es una actitud espiritual, es una virtud. Es una forma concreta de oración, es reconocer la mano de Dios actuando silenciosamente en cada detalle de tu existencia. Cuando aprendes a apreciar lo que tienes, no estás bajando tus expectativas, estás elevando tu conciencia. Estás despertando del letargo espiritual en el que vivimos la mayoría del tiempo. Estás abriendo los ojos del alma para darte cuenta de que estás rodeado de milagros cotidianos que dejaste de percibir simplemente porque te acostumbraste a ello. Y cuando eso sucede, cuando realmente lo comprendes y lo empiezas a vivir, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver el reino de Dios no como algo lejano, futuro, abstracto, sino como una realidad presente en tu mesa, en tu casa, en las personas que Dios puso a tu lado. Quiero llevarte por un camino que no nace de teoría,
teoría, sino de experiencia. Décadas acompañando personas, escuchando confesiones, estando junto a camas de hospital, celebrando bodas y también despidiendo vidas. He visto el rostro de Dios reflejado en la gratitud de alguien que recuperó la salud y también en la paz inexplicable de quien la perdió. He aprendido que la felicidad no está en conseguir todo lo que deseamos, sino en aprender a querer lo que ya tenemos, en bendecir lo presente en lugar de maldecir lo ausente, en dejar de vivir mirando lo que falta y empezar a honrar lo que está. Y esta sabiduría, hermano mío, no me la enseñó un libro de filosofía moderna. Me la enseñó Cristo, me la enseñaron los santos con sus vidas, me la enseñaron personas sencillas que con muy poco en las manos tenían el corazón rebosante de alegría. Personas que entendieron algo que nosotros hemos olvidado, que la abundancia no es una cuestión de cantidad, sino de mirada, que la pobreza más profunda no es no tener, sino no saber agradecer. Empecemos entonces por la verdad más básica, la más fundamental, esa que casi nunca pensamos. Tú no deberías existir. Detente un momento y piénsalo en serio. De todos los seres humanos posibles que pudieron haber nacido a lo largo de la historia, tú naciste. De millones de combinaciones genéticas surgiste tú, con tu rostro único, tu historia irrepetible, tu alma eterna. Tus padres se conocieron en un momento concreto del tiempo, en un lugar específico del mundo, y de ese encuentro improbable emergiste tú. Esto no es casualidad, esto es providencia. Antes de que el mundo existiera, Dios ya te pensaba, ya te amaba, ya te soñaba. El simple hecho de que existas es el primer gran milagro que deberías aprender a apreciar, pero lo damos por sentado. Vivimos como si existir fuera un derecho automático, como si no fuera absolutamente extraordinario que este universo inmenso contenga tu conciencia, tu capacidad de amar, de elegir, de crear. No eres un accidente cósmico. No eres el resultado de fuerzas ciegas. Eres una palabra pronunciada por Dios desde la eternidad. Y cada mañana que abres los ojos es la confirmación silenciosa de ese amor que no se cansa de sostenerte. Cada mañana que despiertas ocurre algo que debería dejarnos sin palabras y sin embargo lo damos por hecho. Tu corazón comienza a latir sin que se lo ordenes. Tus pulmones respiran aun cuando estás dormido. Tu cuerpo pone en marcha millones de procesos invisibles, complejos, precisos, para que puedas abrir los ojos, levantarte de la cama, caminar, pensar, amar. Hay sistemas dentro de ti más sofisticados que cualquier tecnología creada por el ser humano y funcionan en perfecta armonía para sostener tu vida. Y aún así, casi nunca damos gracias por estar vivos. Vivimos como si la vida fuera automática, como si estuviera garantizada, como si no pudiera acabarse en cualquier momento. Hasta que un día algo falla, hasta que aparece una enfermedad, hasta que el cuerpo, ese servidor fiel que te acompañó durante años, te recuerda con crudeza lo frágil que eres. He estado junto a la cama de personas que saben que no les queda mucho tiempo y te aseguro algo con absoluta certeza. Allí nadie se queja de no haber tenido un coche mejor, ni una casa más grande, ni más dinero. Allí se comprende con una claridad desgarradora el valor de lo simple. Poder respirar sin dolor, poder caminar solo hasta el baño, poder sostener la mano de alguien a quien se ama, poder decir te quiero una vez más. Y aquí hay una paradoja que duele aceptar. Muchas veces es el sufrimiento el que nos devuelve la capacidad de asombro, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque nos despierta, nos arranca la venda de los ojos, nos obliga a ver lo que siempre estuvo ahí pero que habíamos dejado de valorar. Pero no deberíamos esperar estar al borde de la muerte para aprender a agradecer el regalo de la vida. No deberíamos necesitar una tragedia para abrir los ojos del alma. San Ignacio de Loyola hablaba del examen diario y una de sus partes esenciales era la gratitud. Al final del día, detenerse y repasar los dones recibidos, no solo los grandes, sino especialmente los pequeños. Pero nosotros solemos hacer lo contrario. Terminamos el día repasando lo que salió mal, lo que nos frustró, lo que nos faltó. Entrenamos nuestra mente para detectar lo negativo, para enfocarse en la carencia. Y esa manera de mirar la vida nos va endureciendo el corazón, nos vuelve amargos, impacientes, incapaces de disfrutar el presente, que siempre estamos esperando un futuro ideal que nunca llega. Y aquí quiero tocar algo que duele, algo que todos hemos hecho y que muchas veces no queremos reconocer. Damos por sentadas a las personas que amamos. Esta es quizá la forma más cruel de ingratitud, porque no solo nos empobrece a nosotros, hiere profundamente a quienes nos aman. Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, esos amigos que han estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste claramente cuánto significan para ti? No lo supongas. No pienses que ya lo saben. Las palabras de amor y de gratitud nunca sobran y su ausencia deja vacíos silenciosos en el corazón de quienes esperan una señal de que son valorados. He escuchado demasiadas veces frases que llegan tarde. Padre, nunca le dije a mi madre cuánto la amaba y ahora ya no me reconoce. Padre, mi esposo trabajó toda su vida y yo solo me quejaba.
Nunca le agradecí su sacrificio y ahora ya no está. Padre, mis hijos querían tiempo conmigo y yo les di cosas porque era más fácil. Esas palabras pesan como piedras. Y lo más doloroso es saber que ese sufrimiento pudo haberse evitado con un poco más de conciencia, con un poco más de gratitud expresada a tiempo. El problema es que la familiaridad mata la admiración. Cuando ves a alguien todos los días, cuando compartes la rutina, lo ordinario, lo repetido, dejas de ver el milagro. Tu esposa deja de ser la mujer que eligió compartir su vida contigo y se convierte en la que prepara la cena. Tu esposo deja de ser el hombre que prometió cuidarte y se convierte en el que paga las cuentas. Tus padres dejan de ser gigantes que se rompieron el alma por ti y se transforman en personas mayores que llaman demasiado. Y sin darte cuenta, reduces a las personas a funciones, a roles, a utilidades y pierdes de vista su valor infinito, su dignidad, el regalo inmenso que son. Pero déjame decirte algo todavía más profundo. Cuando no aprecias a las personas que amas, no solo las hieres a ellas, te hieres a ti mismo. Porque el amor que no se agradece se marchita. La relación que no se cuida se enfría. La intimidad que no se cultiva se seca. Y entonces empieza la tragedia moderna. Empiezas a buscar fuera lo que dejaste morir dentro. Así nacen las infidelidades. Así comienzan las traiciones. Así se rompen los hogares. No porque lo que tenías fuera malo, sino porque dejaste de verlo. Dejaste de valorarlo, dejaste de agradecerlo. Un día despiertas y te das cuenta de que perdiste algo sagrado persiguiendo espejismos. Cambiaste lo real por lo idealizado. Cambiaste lo profundo por lo inmediato. Y ese despertar suele ser doloroso, porque llega cuando ya es tarde. San Juan Pablo II decía que la primera vocación del ser humano es amar, pero amar de verdad implica mirar al otro con los ojos de Dios, reconocer en cada persona un misterio, no un objeto de consumo emocional. Cuando aprendes a apreciar a las personas que Dios puso en tu vida, cada encuentro se vuelve sagrado, cada conversación se convierte en una oportunidad de comunión, cada gesto sencillo adquiere un peso eterno. Y aquí entramos en una paradoja que define nuestra época. Vivimos en la abundancia más grande de la historia y sin embargo nunca habíamos estado tan insatisfechos. Nunca tuvimos tanto acceso a cosas, información, comodidades, entretenimiento. Nuestros abuelos habrían considerado nuestra vida cotidiana como un lujo inimaginable. Luz eléctrica, agua potable, medicina, alimentos de todo el mundo, tecnología que conecta continentes en segundos. Y aún así, la ansiedad, la depresión y el vacío interior crecen sin parar. ¿Por qué? Porque confundimos tener con apreciar. Creemos que acumular es lo mismo que disfrutar. Pensamos que más cantidad nos dará más felicidad, pero la verdad es otra. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos importan. Vivimos escuchando un mensaje constante que nos dice que no somos suficientes, que nos falta algo, que la felicidad está en lo próximo. Y caemos una y otra vez en esa trampa porque no hemos desarrollado la capacidad espiritual de decir basta, de decir tengo suficiente, de encontrar gozo en lo que ya está en nuestras manos. Y mientras tanto, el corazón se vuelve esclavo, dependiente, insaciable. Por eso quiero que entiendas esto desde ahora. La felicidad no está en las cosas. Está en la libertad interior, está en el corazón que sabe agradecer. Una persona que aprecia lo que tiene, aunque sea poco, vive en abundancia. Una persona que no aprecia, aunque tenga mucho, vive en pobreza constante. Y todo comienza aquí, en este punto, en aprender a mirar de nuevo, en recuperar la capacidad de asombro, en decidir conscientemente dejar de vivir como si la vida nos debiera algo y empezar a vivir como quien reconoce que todo es un regalo. Aquí comienza el verdadero cambio. Aquí comienza el camino. Para poder avanzar en este camino necesitamos detenernos un momento y mirar hacia adentro, porque este problema no está afuera, está en el corazón. Nadie nos roba la gratitud. La entregamos nosotros cuando empezamos a vivir comparándonos, cuando medimos nuestra vida con reglas que no son las de Dios. Vivimos mirando lo que otros tienen, lo que otros muestran, lo que otros aparentan. Y en ese ejercicio constante dejamos de mirar nuestra propia historia como un don único e irrepetible. La comparación es una de las formas más sutiles de ingratitud, porque mientras comparas, descalificas silenciosamente la vida que Dios te dio. Cuando te comparas, dejas de agradecer. Cuando te comparas, te convences de que Dios fue más generoso con otros que contigo. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, es una acusación directa contra la providencia divina. Es decirle a Dios, tú te equivocaste conmigo. No me diste lo suficiente, no me diste lo correcto, no supiste lo que yo necesitaba. Y desde ese lugar interior nunca habrá paz, porque el corazón que reclama no puede descansar. La gratitud, en cambio, te reconcilia con tu propia vida, te devuelve a la verdad, te recuerda que esta es la historia que Dios confió a tus manos, no la de nadie más.
que este es el cuerpo que te dio, esta familia, estas circunstancias, este tiempo, este lugar, no como castigo, sino como misión. Y cuando empiezas a ver tu vida así, algo se ordena por dentro. Dejas de pelearte con la realidad y empiezas a habitarla. Dejas de resistirte a lo que es y comienzas a trabajar con lo que tiene. Porque aceptar no es rendirse, apreciar no es resignarse. Apreciar es reconocer que Dios ya está actuando aquí, ahora, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que te duele, incluso en lo que cambiarías si pudieras. La gratitud no niega el sufrimiento, pero lo ilumina. No borra las heridas, pero les da sentido. Te permite decir: no entiendo todo, pero confío. No me gusta todo, pero agradezco. No tengo todo lo que quisiera, pero reconozco que no me falta lo esencial. Y aquí, hermano mío, es donde empieza la verdadera conversión. No cuando cambia tu situación externa, sino cuando cambia tu manera de mirarla. Cuando pasas de exigir a agradecer, de quejarte a reconocer, de vivir como víctima a vivir como hijo. Porque el hijo sabe que todo lo que recibe es don, incluso aquello que todavía no comprende. Y desde esa conciencia, desde esa raíz profunda, vamos a seguir avanzando paso a paso, porque esto recién comienza. Y para que esto no se quede en ideas bonitas, necesito llevarte a un terreno todavía más concreto, más cercano, más incómodo incluso. Porque agradecer no es solo una actitud abstracta hacia la vida en general. Apreciar lo que tienes empieza por algo muy específico. Empieza por apreciarte a ti mismo como criatura de Dios. Y aquí muchos tropiezan, porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado a mirarnos con dureza, con desprecio, con exigencia constante. Nunca somos suficientes, nunca estamos completos. Siempre hay algo que corregir, que mejorar, que ocultar. Tu cuerpo, tu historia, tu identidad no son errores que hay que tolerar, son dones que hay que cuidar. Ese cuerpo que criticas frente al espejo es el mismo que te ha sostenido durante años, que ha sanado heridas, que ha resistido cansancios, que ha seguido adelante incluso cuando tú te rendías por dentro. Es el instrumento que Dios te dio para amar, para servir, para caminar esta vida. No es un enemigo, es un compañero fiel. Y despreciarlo es despreciar una parte del regalo. Y lo mismo ocurre con tu historia, con tus errores, con tus fracasos, con esos capítulos que preferirías borrar. Muchos viven peleados con su pasado, avergonzados, resentidos, cargando culpas que nunca han entregado a Dios. Pero escucha bien esto: Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus caídas, ni siquiera tus noches más oscuras. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en gracia cuando se le entrega. No porque el pecado sea bueno, sino porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Cuando empiezas a agradecer incluso el camino recorrido, con sus luces y sus sombras, algo se libera dentro de ti. Dejas de vivir huyendo de ti mismo, dejas de castigarte. Empiezas a entender que no estás definido por tu peor momento, sino por el amor que Dios te tiene ahora. Y esa aceptación profunda es sanadora, porque solo quien se acepta puede cambiar. Solo quien agradece puede crecer. Pero aquí viene algo aún más fuerte. Cuando no aprecias tu vida, cuando no agradeces lo que eres y lo que tienes, terminas viviendo con resentimiento. Y el resentimiento siempre busca culpables. Culpas a tus padres, culpas a tu pareja, culpas a la sociedad, culpas a Dios. Y mientras buscas culpables, la vida se te pasa. La gratitud, en cambio, te devuelve la responsabilidad. Te dice: esta es tu vida, con esto cuentas, aquí está Dios esperándote. ¿Qué vas a hacer con este regalo? Y no te equivoques. Agradecer no significa negar lo que duele, significa decidir no vivir prisionero de ello, significa decir: esto es lo que hay hoy y desde aquí voy a amar, voy a crecer, voy a confiar. Esa decisión interior cambia todo, porque cuando agradeces recuperas el poder sobre tu propia vida, dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. Y desde ahí, desde ese lugar interior, vamos a seguir avanzando, porque aún hay mucho que abrir, mucho que sanar y mucho que aprender a ver. Y ahora quiero que escuches esto con atención, porque aquí hay una verdad que cuando se entiende, lo cambia todo. Nada de lo que tienes te pertenece del todo, ni siquiera tu propia vida. Todo es préstamo, todo es don, todo es temporal. Y lejos de ser una idea triste o deprimente, esta es una de las verdades más liberadoras que existen. Porque cuando crees que eres dueño absoluto, vives con miedo constante a perder. Pero cuando entiendes que todo es regalo, empiezas a vivir con las manos abiertas. Las personas que amas no te pertenecen, te fueron confiadas por un tiempo. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Tu salud no es segura, tu trabajo no es eterno, tu juventud no es permanente. Y cuando no aceptas esto, cuando vives como si todo fuera definitivo, te vuelves posesivo, ansioso, controlador. Pero cuando comprendes que todo es préstamo, cuidas mejor, amas mejor, disfrutas más.
Porque sabes que cada momento es irrepetible. Job lo entendió en medio de la pérdida más brutal. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa no es la frase de un resignado, es la confesión de alguien que comprendió que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la relación con Dios. La gratitud madura no dice gracias solo cuando todo va bien, dice gracias incluso cuando no entiende, porque confía, porque sabe que Dios no deja de ser bueno aunque la vida duela. Y aquí hay algo que casi nadie te dice: cuando vives aferrado, disfrutas menos; cuando sueltas, disfrutas más. El que vive con miedo a perder no goza lo que tiene. El que vive agradecido saborea cada instante. Es como el agua: si intentas atraparla con el puño cerrado, se escapa. Si abres la mano, la sostienes. Así es la vida, así es el amor, así son las bendiciones. Por eso apreciar lo que tienes no es conformarte, es estar presente, es mirar a las personas hoy, no cuando ya no estén. Es disfrutar a tus hijos ahora, no cuando crezcan. Es abrazar a tus padres mientras aún puedes. Es decir gracias mientras hay tiempo, porque el tiempo, hermano mío, es el recurso más valioso que posees y el único que no vuelve. Y esto no es una amenaza, es una invitación, una llamada urgente a despertar. Cada día que amaneces es un día menos y un regalo más. Y la pregunta no es cuánto tienes, sino cómo estás viviendo lo que tienes. Si estás pasando por la vida distraído, quejándote, comparándote, o si estás realmente aquí con los ojos abiertos, con el corazón disponible. Porque solo el que está presente puede agradecer. Y solo el que agradece empieza de verdad a vivir. Y quiero cerrar esta primera parte llevándote a algo muy concreto. Porque si no bajamos esto a la vida real, todo se queda en palabras bonitas. Apreciar lo que tienes comienza en el presente, en este momento exacto. No en el pasado que ya no puedes cambiar, ni en el futuro que todavía no existe. Dios no te espera ayer ni mañana. Te espera aquí, ahora, en lo que estás viviendo hoy, tal como es. La mayoría de las personas vive ausente de su propia vida. El cuerpo está en un lugar, pero la mente está en otro. Cuando estás con tus hijos, estás pensando en el trabajo. Cuando estás trabajando, estás pensando en el descanso. Cuando descansas, estás mirando el teléfono. Y así se nos escapa la vida entera sin haberla tocado de verdad. Y no puedes agradecer lo que no habitas. No puedes valorar lo que no miras. No puedes amar lo que no estás dispuesto a vivir plenamente. Estar presente es un acto profundamente espiritual. Es decirle a Dios: aquí estoy con esto que tengo, con lo que soy, con lo que hay hoy. Y desde ahí empezar a ver la mesa, ver los rostros, ver los pequeños detalles que siempre estuvieron ahí pero que pasaban desapercibidos porque ibas demasiado rápido. La gratitud nace de la atención. El corazón agradecido es un corazón atento. Por eso tantos santos insistían en la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo ordinario, porque es ahí donde Dios se esconde. No solo en los grandes acontecimientos, sino en el pan de cada día, en una conversación sencilla, en un momento de silencio, en una tarea aparentemente insignificante. Cuando aprendes a agradecer lo pequeño, lo grande deja de ser una obsesión. Y cuando lo grande deja de ser una obsesión, el alma descansa. No esperes a que la vida sea distinta para empezar a agradecer. No esperes a tener más tiempo, más dinero, más salud, menos problemas. Ese día no llegará. La gratitud no es la recompensa de una vida perfecta, es la decisión valiente de decir gracias en medio de una vida real, incompleta, frágil. Y esa decisión repetida día tras día empieza a transformarte por dentro. Porque aquí está la verdad que muchos descubren demasiado tarde. No es que la vida sea pobre y por eso no agradeces. Es que no agradeces y por eso la vida te parece pobre. Cuando el corazón cambia, la realidad se reordena. Y desde este punto, desde esta conciencia nueva, desde esta mirada que empieza a despertarse, vamos a seguir avanzando, porque apreciar lo que tienes no es el final del camino, es apenas el comienzo. Y antes de seguir avanzando, necesito dejarte con una verdad que funciona como cimiento para todo lo que viene después. Si este cimiento no queda firme, todo lo demás se cae. La gratitud no es un sentimiento espontáneo que aparece cuando todo va bien, es una decisión interior que se toma incluso cuando las cosas no son como esperabas. Y esa decisión, aunque al principio cueste, educa el corazón, porque el corazón, hermano mío, se educa. Aprende a ver, aprende a reaccionar, aprende a interpretar la realidad. Si lo entrenas para quejarse, se volverá experto en quejarse. Si lo entrenas para comparar, vivirá frustrado. Pero si lo entrenas para agradecer, comenzará a descubrir belleza donde antes solo veía rutina. Comenzará a encontrar sentido donde antes solo veía cansancio. Comenzará a experimentar paz donde antes solo había ruido. Muchos dicen: cuando cambie mi situación, voy a agradecer.
cuando tenga más tiempo, cuando se arregle este problema, cuando mejore esta relación. Pero la gratitud no espera condiciones ideales. La gratitud crea condiciones nuevas. Es al revés de lo que nos enseñaron. No agradeces porque estás bien. Estás mejor porque agradeces. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú cambias por dentro y eso transforma todo lo que tocas. Y aquí está algo que quiero que guardes en el corazón. Dios no necesita que agradezcas para sentirse bien. La gratitud no es para Él, es para ti. Porque cuando agradeces, reconoces la verdad. Reconoces que no eres autosuficiente. Reconoces que dependes. Reconoces que has recibido. Y ese reconocimiento te coloca en la posición correcta ante la vida. La posición del hijo, no del dueño. La posición del que recibe, no del que exige. Por eso la ingratitud endurece y la gratitud humaniza. La ingratitud te vuelve cínico, frío, distante. La gratitud te vuelve humilde, cercano, disponible. La ingratitud te encierra, la gratitud te abre. Y todo el camino que vamos a recorrer a partir de aquí se apoya en esto, en aprender a vivir con el corazón abierto. Si hasta aquí algo se movió dentro de ti, no lo ignores, no lo tapes con distracciones, no lo racionalices demasiado rápido. Permite que esta primera parte haga su trabajo, permite que te incomode un poco, porque toda conversión verdadera empieza así, con una incomodidad santa, con una verdad que duele, pero que libera. Aquí cerramos esta primera parte. No como un final, sino como una puerta que se abre. Porque ahora que empezamos a despertar la mirada, ahora que comenzamos a sospechar que quizás no nos falta tanto como creíamos, estamos listos para ir más hondo, para seguir desarmando las mentiras que nos roban la paz y para aprender paso a paso a vivir con un corazón verdaderamente agradecido. Y quiero que entiendas algo antes de dar el siguiente paso, porque aquí muchos se confunden. Agradecer no significa negar la realidad, no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. La gratitud no es una máscara optimista para tapar el dolor. Es una mirada más profunda que es capaz de ver luz incluso cuando hay sombras. Es decir, esto duele, esto pesa, esto no lo entiendo, pero aún así reconozco que mi vida no es un error y que Dios no se ha ido. Porque uno de los grandes engaños del enemigo es este: hacerte creer que si sufres Dios te abandonó, que si algo no salió como esperabas, entonces nada vale la pena. Y desde ahí se cuela la amargura, la queja constante, el resentimiento silencioso. Pero la gratitud rompe ese círculo, no porque elimine el sufrimiento, sino porque te impide convertirte en esclavo de él. Hay personas que han pasado por pruebas durísimas y sin embargo conservan una paz que descoloca. Y hay otras que no han sufrido grandes tragedias, pero viven irritadas, insatisfechas, siempre enojadas con la vida. La diferencia no está en lo que les pasó, está en cómo miran lo que les pasó. Está en si aprendieron o no a agradecer incluso en medio del camino torcido. Y aquí aparece algo muy importante: la gratitud te devuelve la esperanza. Porque cuando agradeces, reconoces que ya has recibido antes, que Dios ya ha sido fiel antes, que no todo ha sido oscuridad. Y si fue fiel antes, puede volver a hacerlo. La gratitud construye memoria espiritual. Te recuerda de dónde te sacó Dios, cuántas veces te sostuvo, cuántas puertas abrió cuando parecía que no había salida. Y esa memoria te da fuerza para seguir. Por eso el pueblo de Israel una y otra vez caía en la queja, olvidaba el mar abierto, el maná, la nube, el fuego. Y cuando olvidamos, nos volvemos ingratos. Y cuando nos volvemos ingratos, nos volvemos miedosos. Pero cuando recuerdas y agradeces, el miedo pierde poder. Esta primera parte no busca que salgas diciendo qué bonito mensaje. Busca que salgas preguntándote seriamente cómo estás mirando tu vida. Desde la carencia o desde el don, desde la queja o desde la gratitud, desde el reclamo o desde la confianza. Porque esa elección interior, aunque parezca pequeña, va a marcar todo lo que viene después. Aquí hacemos una pausa, no para detenernos, sino para tomar aire, porque lo que sigue va a tocar capas más profundas. Pero nada de lo que viene tendrá sentido si no entiendes esto. La gratitud no cambia primero la vida, cambia primero el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo empieza a reordenarse. Aquí comienza de verdad el camino.